Un saludo muy afectuoso para Ciro Echeverry. Esta es una grabación para Ceres FM online, en esa gran labor que tienen de extender y compartir luz. El tema que queremos platicar es sobre la Biblia y su relación con la teoría de cuerdas. ¿Qué dice la ciencia sobre todo esto? La gran explosión del Big Bang no es otra cosa que Adán dividiéndose, multiplicándose. Pues al separar sus costillas se crean los polos opuestos, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino, y permite que la unidad se pluralice. La partícula condensada explota y comienza la expansión del cosmos. Se pierde el reposo y comienza el movimiento. Se pierde la unidad y se genera el universo dual. La dualidad es, en este caso, la responsable de todas las fuerzas del movimiento, porque las mitades repeliéndose provocan la expansión y las mitades procurándose provocan la contracción. Es la energía electromagnética. Cada partícula del universo es una mitad que intuye que existe su contraparte en algún otro lugar. Cuando está dividido, busca esa otra mitad para unirse a ella. Y por el contrario, cuando está unido a su contraparte y se encuentra en total reposo, la separación es la oportunidad de experimentar la libertad. Ese es el ritmo del universo, diástole y sístole, expandirse y contraerse, movimiento y reposo. Soltería y matrimonio. Positivo y negativo. Y la causa que generó este compás de tiempos es la fuerza madre y la fuerza padre que habitaba en Adán desde siempre. Esa fuerza madre y padre es lo que la Biblia llama Dios, la fuerza de todas las fuerzas. Y curiosamente la palabra hebrea que traducen como Dios en la Biblia se pronuncia Él. Y también significa fuerza. Dios es la fuerza original, pero también el propósito original. Buscar a Dios es buscar el propósito de la existencia. En un evangelio gnóstico, Tomás le pide a Jesús una muestra de la existencia del Padre, y éste contesta: el movimiento y el reposo, el movimiento y el reposo. La expansión y la contracción. Ese es el ritmo del cosmos, expandirse y contraerse. La expansión está explicada en la metáfora de la creación, de la mujer, de la creación de Eva, cuando Adán se expande o se multiplica. Dice el Génesis: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la contracción, lo opuesto, la figura del matrimonio, también aparece en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán en una sola carne. Ese es el ritmo de la evolución, el ritmo del universo. El ADN muestra el camino que se ha recorrido, que se trata también de un camino de expansiones y contracciones, pues como dijera un poeta, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. El ejemplo del péndulo es muy ilustrativo porque explica el principio básico de todo movimiento. En el centro está la quietud, el reposo, y en el extremo está el movimiento sacudidor.
Esto lo vemos en la configuración de un huracán, pues en el centro está el ojo apacible, donde hay paz, y en el contorno circulante está la furia, el movimiento. Por eso Jesús decía, es más fácil que un rico más bien decía, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Porque si soy rico y tengo en abundancia, quiere decir que estoy en un extremo y no en el centro. Pues para estar en el centro debo ser igual con todos, un sitio donde no soy mayor ni menor que los demás. Pero si poseo en exceso, es que no he querido ver por aquellos que no poseen lo indispensable. Busco mi provecho personal y no necesariamente el de los demás. La propiedad privada es un delator de nuestro nivel evolutivo, indica el nivel extremo que estamos experimentando. El ojo de la aguja por la que hay que pasar para estar en paz es el ojo del huracán. La línea circular de los extremos es el movimiento sacudidor, pero en el centro está el reposo. Es ese reposo el verdadero sábado, donde Dios proporciona la paz. Tanto las galaxias como los átomos se rigen por la misma ley de movimiento y reposo, por la dualidad de polos, ir y venir es el extremo y la quietud que es el centro. Es la manifestación de la regla de oro donde se recibe lo que se da y todo esto con el único propósito de manifestar el reposo del péndulo, que no es otra cosa que experimentar el amor. Onda larga y onda corta, baja vibración y alta vibración, expansión y contracción hasta llegar a la quietud de la unidad. En el simbolismo bíblico existe una figura que ilustra este fenómeno de la contracción y la expansión de manera muy clara. Se trata del vellón de lana de Gedeón narrado en el libro de los Jueces. Ahí se presenta un ejemplo de lo que significa hacia adentro y de lo que significa hacia afuera. Veamos. He aquí, dice Jueces capítulo 6, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó a la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Y la tierra, la era alrededor, estaba completamente seco. Esta es la parte de donde se ilustra el fenómeno hacia adentro, la contracción. Pero hay un siguiente verso que dice, mas Gedeón le dijo a Dios, no te enojes, si aún te pido otra prueba. Ahora te pido que para mañana sea al revés, que el vellón quede seco y el rocío y la humedad esté alrededor en toda la tierra. Y así sucedió, el vellón quedó seco y toda la tierra estuvo húmeda. Esa es la parte donde se ilustra el fenómeno hacia afuera, la expansión. Ya no es adentro, sino afuera, lo que es cubierto por el rocío y la humedad. Porque la primera prueba, donde el vellón tiene rocío y la tierra no, es figura del primer pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la revelación toda es dada solo a ellos, a los israelitas, es el Antiguo Testamento. Mientras que las naciones estaban sin revelación, estaba seca la tierra. Pero la segunda prueba, donde el vellón queda seco y la tierra humedecida, es la figura del pacto de Dios con la iglesia
con el cristianismo el Nuevo Testamento, donde la revelación es dada a las naciones mientras que Israel se queda sin ella, aparentemente seca. Recordemos que el término iglesia deriva de eclesia y literalmente significa el llamado hacia afuera, eclesis, llamado hacia afuera. Esto se comprueba con los escritos revelados a Israel y con los escritos revelados a la iglesia, pues el Antiguo Testamento está redactado en hebreo, el lenguaje de un solo pueblo en particular, y el Nuevo Testamento está redactado en griego, el lenguaje que hablaban muchas naciones, era el lenguaje universal en el mundo antiguo de aquel tiempo. La enseñanza personal de todo este pasaje de Gedeón es que primeramente debemos ir hacia adentro de nosotros mismos en la búsqueda de Dios, y después de encontrar nuestra esencia y el conocimiento divino, lo que sigue es aplicar lo aprendido afuera y compartir esa buena noticia con todos los demás. O como dijera el libro de Eclesiastés, tiempo de callar y tiempo de hablar. El concepto de adentro y afuera de Israel y la iglesia es lo mismo que contraer y expandir, que se trate de un individuo o de un pueblo o del universo en general. Ese también ha sido el propósito didáctico de las pirámides que construyeron nuestros antepasados, pues ilustran las facetas del péndulo. La punta elevada de una pirámide es el vórtice, es el ojo de la aguja, porque una pirámide es tan solo la mitad de una figura y le falta otra pirámide invertida, invisible en la parte superior. Porque cuando lleguemos al reposo, pasaremos por el ojo de la aguja a una siguiente dimensión con más elevación. Las dos pirámides encontradas formarían el toroide, pero ese es otro tema, lo platicaremos en otra oportunidad. Es como hablar de agujeros negros. Cada vórtice, cada ojo de la aguja es como un agujero negro. En un agujero negro se dice que se succionan galaxias enteras y pasan a otra parte o desaparecen. Nosotros necesitamos entrar al agujero de la aguja, al ojo de la aguja que Jesucristo menciona, para pasar a otra parte. Necesitamos ser tragados, absorbidos por ese ojo de la aguja para pasar a una nueva dimensión, a un nuevo nivel de paz y a un universo diferente. Si observamos la naturaleza, nos daremos cuenta que esos agujeros negros que pasan como puertas que nos conducen de una habitación a otra están en todas partes. Incluso nuestro nacimiento mismo, ya alguien decía que el útero de la mujer por donde uno pasa para nacer a esta vida, también es como un agujero negro del que hemos de salir a esta realidad. Y al morir tendremos que entrar a otro agujero negro para pasar a una nueva conciencia, a una nueva dimensión. Estar sujeto a la ley es estar sujeto a la experimentación. Y esto es un trabajo que cansa y que duele. Todo sufrimiento deriva de ello. Como dice la Biblia, la enfermedad y la muerte son por causa del pecado. Y el pecado es por causa de la ley. Así que si llegamos al amor, ya no estaremos bajo la ley. La ley es el péndulo que se está moviendo de un extremo a otro. Si mato, me matarán. Si robo, me robarán. Si miento, me mentirán. Si ayudo, me ayudarán. Si comprendo, me comprenderán, etc. Es la regla de oro. Vamos de un lado a otro, de un extremo a otro. Aquel que tenga en abundancia en este momento, que comience a preparar las maletas, porque lo que sigue es que tenga humillación. Es como ver un columpio en el aire
todos sabemos que lo que sigue, si el columpio está arriba, es que vaya abajo. En este péndulo, en esta regla, los que están arriba deben prepararse para estar abajo y los que están abajo deben prepararse para estar arriba. Algún día estaremos en medio, ni arriba ni abajo, porque ya habremos aprendido las lecciones suficientes para entender que somos una sola cosa todos y que eso que nos unifica se llama amor. No soy más que tú, pero tú tampoco eres más que yo. Yo no te pisoteo y tú no me pisoteas. Y lo que a ti te duele, a mí me duele, y lo que a ti te alegra, a mí me alegra. Claro que la ley es necesaria para el aprendizaje. Si no estuviéramos moviéndonos de un extremo a otro, nunca llegaríamos a esa conclusión del amor. La Biblia ha revelado estas leyes en sus parábolas y en sus metáforas a lo largo de los siglos. Pero no se trataba simplemente de enunciarlas. Había que siendo necesario que no sean máximas de un avatar teórico. Todo esto debe ser experimentable, totalmente comprobable. Las teorías científicas son Biblia pura y las metáforas bíblicas son ciencia pura. Es cosa de traducir sus lenguajes, pues ambas disciplinas utilizan ecuaciones, despejan incógnitas, comprueban resultados y llegan a las mismas conclusiones. La ciencia supone que existe una materia extraña, una materia invisible llamada materia obscura y que todo el universo reposa sobre ella. Incluso se afirma que es responsable de dar masa a toda la materia común que conocemos. Desde las grandes galaxias hasta los pequeños átomos y partículas, todo lo visible se sustenta en esa materia oscura que es invisible. La Biblia lo había dicho con mucha anticipación, que lo espiritual que es invisible es lo que sostiene a toda la materia que sí es visible. Shivagrama ha insistido en que en aquello que no se ve es responsable de aquello que sí se ve. Las formas materiales obedecen a un patrón invisible, o como dijera Dios a Moisés cuando le reveló las instrucciones precisas sobre la fabricación del candelabro. Le dijo, haz un candelabro y mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, que todo lo material está regido por un modelo previo que no podemos ver y que tiene una explicación en el espacio-tiempo de un génesis anterior. Las teorías científicas suponen que ambas materias, la oscura invisible y la común que sí es visible, son simétricas. Es decir, que cada partícula en el universo visible tiene una partícula de contraparte en el universo invisible. A esto le llaman supersimetría. Shivagrama afirma que existe un gran espejo que proyecta de un lado del candelabro lo que está del otro lado del candelabro, en una simetría perfecta. Los 3 brazos de un lado conectan con los 3 brazos del otro lado en un candelabro de 7 brazos. Esto determina un paradigma que puede aplicarse a variados ejemplos. El espejo puede enseñarnos que el Antiguo Testamento anuncia al Nuevo Testamento, que lo invisible anuncia lo visible, que lo inmaterial anuncia lo material, pero también puede ir más allá explicando que la siembra anuncia la cosecha, la causa anuncia el efecto, la profecía al cumplimiento, el pasado anuncia al presente, etc. Algunos científicos observaron por telescopio el choque de 2 galaxias y detectaron la presencia sutil de materia oscura.
y desde ese entonces se hacen esfuerzos por chocar dos partículas subatómicas a la velocidad de la luz para ver si producen el mismo efecto y se puede crear o evidenciar alguna partícula de la famosa materia oscura. Suponen que eso explicaría el origen del universo porque este experimento sería semejante a una reproducción del Big Bang a escala inferior. En Ginebra, Suiza, se construye el acelerador de partículas que hará posible este choque. Este es un túnel en forma de anillo con 27 kilómetros de largo, a 100 metros bajo la tierra, y está a una temperatura de 271 grados bajo cero. Curiosamente, desde la óptica y lenguaje bíblicos, este proyecto científico podría considerarse como el gran esfuerzo que la ciencia hace por encontrar una partícula de espíritu. Claro que la ciencia está pensando en crear energía poderosa o en desatar una energía inimaginable que de su atadura singular, de su invisible presencia. Pero independientemente de si eso sea posible o no, la búsqueda de materia oscura es la búsqueda de la realidad espiritual, que sostiene y explica todas las demás realidades. Y así como Shivagrama ha sostenido que la Biblia necesita unificar sus dos testamentos para que se comprenda el misterio de Dios, la ciencia busca hoy en día unificar también sus dos testamentos. El testamento de la mecánica cuántica, o mejor dicho, el testamento de la física cuántica y el testamento de la relatividad, el testamento de la física tradicional. La física cuántica explica el universo de los objetos pequeños, subatómicos, y la relatividad y la física convencional, tradicional, explica normalmente el universo de los objetos grandes del cosmos. El estudio de lo micro y el estudio de lo macro es lo que representa la física cuántica y la física tradicional. De igual manera, la Biblia tiene su estudio de lo micro y de lo macro. Por eso el Antiguo Testamento da la impresión que se refiere a la historia de un solo pueblo pequeño, el pueblo hebreo, en una visión micro, muy particular, en su lenguaje propio de ellos. Y el Nuevo Testamento da la impresión que se refiere a todos los pueblos de la tierra en una visión macro, más grande, más universal. El Antiguo Testamento es entonces el testamento cuántico y el Nuevo Testamento es el testamento de la relatividad. Y así como Shivagrama explica un desacomodo que existe entre los libros de la Biblia y la necesidad de reacomodarlos para unificar ambos testamentos, la ciencia está en la misma coyuntura. Requiere una revisión de sus formularios para poder conectar sus dos principales esquemas, la física cuántica y la física tradicional. Pues así como al judío promedio le parece inaceptable el Nuevo Testamento, porque los nuevos símbolos y lenguajes no encajan con sus lenguajes preestablecidos, sus fórmulas, por ejemplo, el concepto trinitario de Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un escándalo porque al judío le es totalmente inaceptable aquella frase judía de Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo, pues choca con eso de que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son formularios diferentes, aparentemente, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. No encajan y hace falta una teoría de unificación.
una explicación que conecte ambos postulados y explique las aparentes contradicciones, las aparentes diferencias. Eso en los dos testamentos, pero eso también en las dos físicas. Se requiere una teoría de unificación. Se da por sentado que el Antiguo Testamento funciona muy bien para el judío y el Nuevo Testamento funciona muy bien para el cristiano. Así como las leyes de la mecánica cuántica funcionan muy bien para lo diminuto y las leyes de la relatividad funcionan muy bien para lo mayúsculo. El problema está en la fusión de las dos partes. Shivagrama propuso entonces el ordenamiento de los libros bíblicos y sus secciones como un modelo basado en el candelabro de 7 brazos, y la caja torácica es otra matriz necesaria para explicarlo, para unir los dos testamentos. Eso lo platicaremos despacito. Recuerden que Eva fue formada de la costilla de Adán, por eso la caja torácica también tiene que ver con esa matriz para unificar los testamentos. Y también la ciencia ha lanzado una teoría de unificación de la física que se llama teoría de las cuerdas, y que se perfeccionó hasta llegar actualmente a una teoría llamada teoría M. Shivagrama estableció un ordenamiento de 3 partes, siguiendo el modelo de las costillas de la caja torácica. Porque si ustedes ven, la caja torácica está dividida en 3 partes. Hay costillas normales, costillas falsas y costillas flotantes. 3 partes de un lado y 3 partes del otro. Las costillas flotantes son 12, las costillas falsas, las costillas flotantes, falsas y normales en total suman 12 costillas, de las cuales podemos ver que son 2 costillas falsas, 3 costillas, son 2 costillas flotantes, son 3 costillas falsas y son 7 normales. Me confundí un poco. 7 normales, 3 falsas y 2 costillas flotantes. Platicado de abajo para arriba, son 2 flotantes, 3 falsas y 7 costillas normales. La manera de realizar entonces las conexiones entre los dos testamentos tiene que seguir esta secuencia. No solo por el ejemplo de las costillas, que puede parecer caprichoso, sino porque en innumerables citas bíblicas va a estar reforzando esta secuencia. Los dos testamentos se juntan, se unifican en una secuencia de 2, 3, 7. 2 costillas flotantes, 3 costillas falsas y 7 normales. Que no se nos olvide esta secuencia numérica: 2, 3 y 7. Asimismo, la teoría M, que deriva de la teoría de las cuerdas, considera que las cuerdas tienen que ser consideradas en 3 partes. Esta teoría nos dice que hay un tiempo, que hay 3 dimensiones conocidas y 7 dimensiones invisibles. Es decir, que en suma se trata de una secuencia 1, 3, 7. Para unificar las dos físicas, los formularios de lo cuántico y de la física tradicional. Claro que hay una semejanza entre la manera de intentar unir los testamentos de la Biblia y también en la manera de unir los postulados de la física. 3 partes contra 3 partes, donde la Biblia demanda que sea en una secuencia 2, 3, 7, y la ciencia dice hasta este momento que sea una secuencia de 1, 3, 7. Quizá la ciencia deba reconsiderar un poco su postura y cambiar a 2, 3, 7. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo tiene 2 dimensiones y no solo una.
Esa secuencia de la física, para unificar ambas teorías, dice que es un tiempo, 3 dimensiones conocidas, que todos conocemos y experimentamos, y que hay 6 dimensiones desconocidas en una 7ª dimensión también desconocida, que es una membrana que las unifica. Chavagramma explica que hay 2 maneras de contabilizar los brazos del candelabro. Porque la Biblia nos dice que hay 2 tiempos, 3 secciones en cada tiempo, que juntas a las 3 secciones del otro testamento forman 6 que se unifican en una membrana o en un brazo central del candelabro. Hay una semejanza en el acomodo y en los números de una propuesta y de otra para unificar la Biblia y unificar la física. Pero la física habla de un solo tiempo y la Biblia habla de 2 tiempos. Así como hay Antiguo y Nuevo Testamento, estamos hablando de 2 dimensiones de tiempo. Y eso es lo que habría que explicar ahora. ¿Por qué la Biblia dice que hay 2 dimensiones de tiempo y por qué la ciencia dice que solamente hay una dimensión de tiempo? Porque la dimensión de la física, el tiempo lineal que conocemos, pues se limita a antes y después. Ayer yo sembré un árbol y ahora estoy cosechando unas manzanas, estoy cosechando un fruto. Para el tiempo lineal simplemente aquello pasó antes y esto pasó después. La otra dimensión de tiempo, que es la que la Biblia propone, es que todo está conectado, que todo es profecía y cumplimiento, que todo es siembra y cosecha, que lo de atrás tiene conexión con lo de adelante forzosamente. Es decir, que en este momento se está cumpliendo una profecía que se promulgó tiempo atrás. En este momento estoy cosechando algo que sembré tiempo atrás, que es muy importante dimensionar el tiempo como conexiones. Todo el universo está creando al nuevo universo, está siendo siembra de la cosecha que vendrá, está profetizando todos los cumplimientos que vendrán más adelante. Eso es lo que no ha considerado la ciencia. La ciencia puede decir, hay un evento atrás y hay un evento adelante, es cosa de tiempo lineal, esto pasó ayer y esto pasa hoy o mañana, pero no hay conexión. Para la Biblia es, aparte del ayer y del hoy y del mañana, hay que considerar que todo está conectado. Si en este momento yo robo, seré robado más adelante. Si en este momento yo asesino, seré asesinado más adelante. Si en este momento yo te ayudo o doy la mano a un hermano, más adelante a mí me ayudarán y me darán la mano. Es como picar el botón del elevador. Ya lo pulsé, todavía no llega el elevador, pero ya viene en camino. Cada acto nuestro es una siembra y está al mismo tiempo significando una orden. Acabo de dar la orden de lo que ha de venir más adelante. Entonces todo está conectado. Lo que sucede ahora es consecuencia de órdenes, profecías, siembras que hicimos atrás. Y lo que estamos haciendo ahorita también. Entonces hay 2 maneras de ver el tiempo. Antes y después, o siembra y cosecha. Un instante podría considerarse como el cumplimiento de una profecía. Un instante es el cumplimiento de una profecía. Existe la manera lineal de contar el tiempo, pero también podríamos verlo pendularmente.
como hiciste se te hará, o un tiempo circular diferente a un tiempo lineal. Esa es tal vez la aportación bíblica que quisiera sugerir a la ciencia que tomara en cuenta para que entonces sí la unificación de las físicas tuviera la secuencia 2, 3, 7, misma que tiene la Biblia para unificar sus libros y arrojar ese conocimiento oculto que está ahí desde hace 2000 años. Una secuencia de 2, 3, 7. La segunda dimensión es profetizar y cumplir. Segunda dimensión del tiempo. Y así como la física dice que hay un tiempo, pero hemos dicho que sería mejor que considerara 2 tiempos, dice que hay 3 dimensiones conocidas. Si nosotros le preguntáramos al judío qué secciones de la Biblia considera reales, inspiradas, diría que nada más 3. Torá, Nevi'im, Ketuvim, ley, profetas y escritos. Dirían, son las 3 secciones. Si le preguntamos a un cristiano, va a hablar de los evangelios, de las epístolas, de Apocalipsis. Lo que le consta al cristiano es el 3 del Nuevo Testamento y lo que le consta al judío es el 3 del Antiguo Testamento. Así como teoría de cuerdas y teoría M dicen que hay 3 dimensiones conocidas, el judío y el cristiano parece ser que conocen únicamente 3 segmentos de la Biblia. Luego la física dice que existen 6 dimensiones desconocidas. En la Biblia te dirá que no es que sean desconocidas, simplemente que están separadas, tanto las 3 divisiones del Antiguo Testamento como las 3 del Nuevo Testamento, y que deben unificarse, porque hay una relación de conexión, como lo dijo la dimensión del tiempo, de profecía, cumplimiento, siembra y cosecha. Esto de acá era siembra de esta cosecha, era profecía de estos cumplimientos. Entonces, estas 3 y estas 3 se deben juntar, forman 6, pero se juntan en una conexión que es el brazo central del candelabro, o que simple y sencillamente tú y yo le podemos llamar la comprensión del antes y después, de la profecía y del cumplimiento, de la siembra y la cosecha. Porque todos los días hay siembra, y todos los días hay cosecha, todos los días hay profecía y todos los días hay cumplimiento, pero no tenemos conciencia de eso. El día que yo entiendo que lo que ahora me pasa es lo sembré, lo trabajé antes, entonces habré hecho conexión. Cuando yo sepa que lo que sucede ahorita en mi vida es un cumplimiento de una profecía, habré hecho conexión. Entonces, conectar es la membrana, la dimensión membrana que unifica estas 3 con estas 3, así como la física dice que hay 6 dimensiones desconocidas que tienen que juntarse en una séptima que es una membrana que los unifica. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, perdón, la redundancia, cuando Dios dice en el primer capítulo que sea la luz. Vayomer Elohim Yehi Or, y dijo Dios, sea la luz, Vayehi Or, y fue la luz. Sin embargo, eso fue en el primer día. Y dice que fue la tarde y la mañana el primer día. Luego vinieron otras cosas y fue la tarde y la mañana el segundo día. Vinieron otras cosas y fue la tarde y la mañana el tercer día. Y es hasta el cuarto día cuando Dios crea al sol. Dios crea al sol y entonces podríamos preguntarnos qué luz creó Dios en el primer día si hasta el cuarto día apareció el sol. Eso es muy significativo. Está hablando de las 2 dimensiones de tiempo. La dimensión lineal diría que no puedes crear la luz ahorita si va a aparecer hasta dentro de 3 tiempos más adelante.
pero la dimensión de causa y efecto, de profecía y cumplimiento, de siembra y cosecha, sí. Yo hago algo ahorita que se va a generar un poquito más adelante. Desde esa primera página de la Biblia ya nos está dando principios de interpretación. Dios crea la luz el primer día, y aunque hay día 1 con tarde y mañana, día 2 con tarde y mañana, día 3 con tarde y mañana, hasta el cuarto día llega el sol. Eso contradictorio, eso muy paradójico, se explica con las dos dimensiones de tiempo. Cada suceso nuestro, ahora y aquí, ya creó una consecuencia en otra parte. Cada suceso ahora y aquí ya generó otro suceso en otra parte, en otro plano dimensional. Ahí están manifestados todos los cumplimientos de aquello que hoy profetizamos. Y nos toparemos con ellos frente a frente más adelante, cuando ambos tiempos, el lineal y el curvo, se encuentren en el espejo. Un conteo es lineal y representa una de las dimensiones del tiempo, la de antes y después. Y la otra dimensión es casual, o más bien causal, es causal, y se representa con profecías y cumplimientos, porque el tiempo no debe verse solamente como algo pasado o futuro, sino como el acto creador que explica todo lo que existe. Pues lo que es hoy fue anunciado ayer. Un instante puede definirse, como dijimos hace rato, el cumplimiento de algo anunciado. Notable resulta apreciar que antes que surgiera la teoría M, cuando se llamaba teoría de cuerdas, se consideraban solo 6 dimensiones invisibles. Pero la llegada de la séptima dimensión unió a las 6 anteriores, en una dimensión que tiene forma de membrana, como lo hemos platicado. Y precisamente Shevagrama ha establecido que anteriormente se consideraban 6 partes de la Biblia, las 3 del Antiguo Testamento y las 3 del Nuevo Testamento. Torá, Nevim, Ketuvim, que es ley, profetas y escritos, y del otro lado, históricos, epístolas y apocalipsis. 6 divisiones de la Biblia. Pero se terminan de unificar estas 6 con una membrana que junta a todas las secciones. Nos referimos al cuarto brazo del candelabro, que es el que unifica los 3 de un lado y los 3 del otro. Viene siendo la séptima dimensión, la membrana que une lo de un lado con lo del otro lado. Esto refuerza la regla de oro de que como hagas, se te hará. Todo trae una consecuencia. La misma ciencia dirá que a toda acción viene una reacción en sentido contrario con la misma intensidad, porque todo va y viene. Las dos dimensiones de tiempo sugieren que la ciencia modifique su secuencia de 1-3-7 a una secuencia de 2-3-7, como ilustra la Biblia, para poder unificar las leyes y los formularios con las leyes y formularios de la gravedad y la relatividad. Los amigos de la verdad, sean científicos o religiosos, caminan igual, intuyen y demuestran. Por eso el destino de ambos siempre es el mismo. La ciencia basa con hipótesis que después confirma. Una manera de decir que primero es la idea intuitiva y después la demostración. Y la fe avanza de igual forma, con esperanza que después se demuestra. La única definición de fe que aparece en la Biblia dice: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Esperanza y demostración. Habrá detractores que acusen al lenguaje bíblico por ser metafórico y no hablar claramente, pero la ciencia actual también es igual, pues todas sus fórmulas son metafóricas, ya que están llenas de símbolos con los que hay que familiarizarse para poder acceder al lenguaje y al mensaje.
Recordemos que la vida misma también está llena de metáforas y que intentamos interpretar diariamente para comprender su misterio y el propósito de nuestra existencia. En todo caso, lo que se requiere en el campo de la ciencia y en el campo bíblico es un don, el don de lenguas, que no es otra cosa que el conocimiento del lenguaje para que se puedan interpretar los diferentes formularios. Hasta aquí dejamos esta plática, esperaremos sus comentarios, sus preguntas y seguiremos platicando en vivo. Otra vez muchas gracias a Ceres FM Online y a Ciro Echeverry. Estamos a sus órdenes. Bendiciones.